Entonces, esto también es bien importante que ustedes vayan repasando la anatomía, por eso les facilité también el folleto de anatomía funcional. Luego, ¿qué procede? Bueno, la palpación e identificación de esos reparos óseos que me han dado tanta guerra, también a ustedes les ha dado mucha guerra. Los reparos óseos son las estructuras puntuales, específicas que nosotros vamos a palpar en el paciente, donde vamos a poner el eje de nuestro, o el axis de nuestro goniómetro, ¿no? Eso también es importante. Y la alineación del goniómetro, es decir, cómo voy a alinear mis dos partes, la fija y también la móvil. Y por eso en el folleto también habla de hacia dónde van dirigidas esas partes, ¿no? Luego procedemos a hacer, en el punto 6 vemos si procedemos a hacer el movimiento articular, hacemos la lectura, vemos cuánto mide, si 60, si 45, si 100, etcétera, según el rango normal de movimiento, y luego también se va a registrar la medición en varias formas, ¿verdad?, que está en esa misma presentación, y lo vamos a comparar con valores normales. Recordemos que los valores normales de cada uno de los pacientes, hay valores estándares, hay valores que ustedes los han podido observar en el libro, pero a mí puede variar. Por ejemplo, en la parte, digamos, de la muñeca, yo soy más flexible que otras personas, ¿sí? Y algunos pues llega un poco más acá, ¿ok? Hay personas que incluso pueden llegar un poco más atrás de lo que es la extensión de la muñeca. Entonces todos esos son valores normales. Mi parámetro normal en un paciente va a ser el otro lado. Si estoy midiendo este lado, va a ser este lado. Ustedes, sí, vamos a tener diferentes goniómetros. Y siempre la medición es la misma, solamente que ustedes mismos se van a tener que ir familiarizando con su goniómetro. Pero la técnica es la misma. Todos los goniómetros tienen un axis, todos los goniómetros tienen un brazo fijo, todos los goniómetros tienen un brazo móvil. Por ello, la técnica es importante. Es decir, que ustedes tienen que saber a dónde van a poner cada uno de estos 3 puntos para poder hacer la medición y familiarizarse con los números que salen en el goniómetro. Por lo general, como les explicaba la vez pasada, siempre lo hacemos con los números que están más hacia afuera, ¿no?, del goniómetro, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, Gabriela Álvarez, que me está preguntando con esto, tal vez si me pudiese hacer una fotografía y la comparte con nosotros ahorita del goniómetro que usted tiene, porque de esta forma también yo puedo explicar, ¿verdad? Porque estamos claros, hay muchos goniómetros y cada goniómetro es específico, entonces yo tendría que leerlo también, ¿no? Muy bien, entonces eso para iniciar. Vamos enfocándonos nuevamente, y esto es como de estarlo repitiendo y repitiendo, porque hay cosas jóvenes que ni modo, en goniometría sí van a ser de garrote, ¿verdad? Tenemos que estarlo como a cada rato, es como aprendernos las funciones musculares. Si no las repetimos y no las repetimos, no las vamos a entender también tampoco cuando las hagamos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a enfocarnos un poco más en esta parte de la alineación del goniómetro. En esa alineación del goniómetro, el tipo de goniómetro, como comentaba la compañera, es importante saber qué tipo de goniómetro estamos utilizando. Actualmente pues he visto que han tenido 2 tipos, el que hemos mostrado y que está en estas diapositivas, y el goniómetro, digamos que más estándar y un poco más sencillo, que es el rectangular, que no sobresale la parte del cuerpo, sino que el cuerpo se une y es lo mismo, ¿no? Eso pues por un lado, ¿no? Luego también tenemos que saber dónde vamos a colocar ese eje, y el eje generalmente también está muy relacionado con el reparo óseo,
¿ok? En aquellas articulaciones en donde podemos palpar y colocar el eje o el axis del goniómetro sobre esa articulación o ese reparo óseo. Muchos me preguntaron qué era el reparo óseo al principio, que no lo entendía muy bien. Bueno, el reparo óseo simple y sencillamente es la parte más sobresaliente de la articulación ósea, más sobresaliente ósea, de la articulación que vamos a medir. Por ejemplo, en la parte del codo, voy a hablar un poco más pues en esta parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que generalmente va a sobresalir si queremos medir flexión y extensión? Lo que va a sobresalir van a ser nuestros cóndilos, epicóndilos, ¿sí? de nuestro codo, ¿sí? Entonces, del húmero realmente, ¿no? Entonces, esos son los que debemos de nosotros saber identificar. Y eso lo hacemos con la anatomía que ya llevaron esa asignatura y que supieron identificar cada uno de estas estructuras óseas. Si no nos acordamos, regresemos un poco a la literatura, regresemos a la literatura y también miremos pues el libro de anatomía funcional que les compartí, que ahí incluso está toda la técnica de cómo pueden ustedes realizar esta palpación de estos reparos óseos en este sentido. Muy bien, los valores normales. También me preguntaron muchos cuáles eran los valores normales y que cuáles utilizábamos. Bueno, yo en la tarea solo les pedí la AA-OS. La AA-OS. Muy bien. Vamos a ver, al grupo de WhatsApp dice que le envió la foto. Sí, ok, muy bien. Ok, muy bien. Vamos a tratar de compartir esto. Sí, ya cuando vayamos más adelante, entonces les voy a compartir. Sí, es el universal, el que tiene. Usted tiene que basarse siempre en las mediciones de masa al externo, ¿verdad? Ya lo vamos a hablar. Entonces, precisamente sobre esos valores normales y lo que vamos a tomar, es bien difícil establecer valores normales. Yo puedo tener unos valores, como yo les decía, puede ser, no sé, todos tal vez hacer así y mirar hasta más o menos cuánto llega, como dicen, a ojo de buen cubero, lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Pero la parte de la extensión es bien importante. En este sentido, algunos tal vez no llegan a hacer esto, o yo puedo llegar incluso un poco más. Entonces, para mí esto es lo normal, es decir que en este momento todavía presento una limitación un poco, ¿verdad? De algunos grados a nivel de la extensión, ¿no? Pero si ya, por ejemplo, yo hago, voy a quitarme el reloj, si por ejemplo yo hago una flexión de mi muñeca, ¿verdad? Ustedes miran que yo también tengo bastante flexión de muñeca. Bueno, a veces eso es un poco la parte de cómo se llama, de terapeutas, ¿no? Y eso pues a veces sí es interesante cómo uno va agarrando masa muscular y más flexibilidad en las manos. Pero si yo hago acá, igual, tengo casi exactamente lo mismo. Es decir, que mi limitación está siendo más hacia la parte más de extensión y no tanto a la movimiento de flexión, ¿sí? Pero eso solo midiendo exactamente me podría dar con exactitud cuántos grados poquito más me faltan para poder completar mi normalidad, ¿sí? Ahora, dentro del libro hay una normalidad también de flexión y extensión de muñeca. Y eso lo da la Asociación para el Estudio de Osteosíntesis, AO, es una medición, o también la AOS. Yo por los momentos solo estamos tomando la AAOS, para que no nos confundiéramos tanto, ¿sí? Porque
Viene después la otra parte que ya va a ir bien, es aprender a analizar toda la parte en este sentido. Muy bien, en la muñeca se fija el goniómetro siempre, ya vamos a ir viendo los reparos, en la parte de la apófisis estiloides, y aquí vienen, ¿no? Si ustedes se fijan, los reparos óseos en este dibujito están más enfocados a esos reparos óseos que generalmente son los que utilizamos para hacer las mediciones. No están todos aquí, no están todos acá, ¿verdad? Porque va a variar también, ¿sí? Ahora, sí, lo importante es que si, por ejemplo, para hacer la medición en la muñeca, estoy utilizando la apófisis estiloide del cúbito, por ejemplo, entonces, si yo lo hice justo en este punto tiene que ser siempre el eje. Si yo lo hice un poquito más acá, porque la apófisis estiloide tiene también un tamaño en cada quien. Hay personas que tienen una apófisis estiloide un poquito más grande, así como los epicóndilos y los maleolos. Entonces, si digamos en el maleolo voy a colocar el axis, tiene que ser siempre en qué parte del maleolo, ya sea en la parte final, en la parte de en medio, pero siempre entonces yo voy a medir ahí como terapeuta en ese punto, ¿sí? Puede variar a veces de terapeuta a terapeuta, de repente yo elegí un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero siempre es la misma estructura ósea, siempre va a ser la misma estructura ósea. Por eso tenemos que saber muy bien que tenemos que hacer este tipo de mediciones de esta forma, ¿ok? Muy bien, entonces para seguir con los reparos óseos, aquí pues podemos ver que están en el libro, muestra como lo más importante: el acromion, el epicóndilo, las apófisis estiloides radial, el trocánter mayor, el cóndilo femoral, cóndilo femoral externo, el maleolo externo, la apófisis espinosa en la parte ya de lo que son la columna, la epitróclea, la espina ilíaca anterosuperior en la parte de la cadera. Entonces, en todas estas zonas yo voy a colocar mi axis, ¿sí? Mi axis, la parte del goniómetro. Y por último, cuando yo ya hago pues ese procedimiento, le explico al paciente, lo posiciono en la mejor forma para poder hacer la goniometría, lo estabilizo, palpo donde voy cómo me voy a orientar en este reparo óseo, en esa estructura ósea. Entonces después alineo mi goniómetro, hago la medición, hago mi lectura y registro también la medición de diferentes formas. ¿Cómo la vamos a registrar? Bueno, primero tomar en consideración que debemos de incluir en ese formato que utilicemos el nombre, la edad, el sexo del examinado, así como fecha, el nombre de nosotros como terapeutas y el tipo de goniómetro también que utilizamos. Es decir, que no nos estresemos porque yo tengo un goniómetro y otro compañero tiene otra, y de repente en la institución donde estoy yendo a hacer mi práctica o donde voy a trabajar, ahí tienen ya el goniómetro y tienen otro tipo de goniómetro. Entonces tengo que aprender bien estas partes teóricas para saber interpretar mi goniómetro o el goniómetro que yo voy a utilizar. Porque podemos utilizar el goniómetro que casi todos compraron, que fue el más redondo, el que sí sobresale el cuerpo de lo que son los brazos. Ese pues me sirve muy bien para medir incluso rodilla, es un poquito más fácil, pero entre rodilla es muy grande.
toda la parte del cuerpo, porque también hay de rodillas a rodillas, ¿sí? No es lo mismo las rodillas de una persona, de un niño, por ejemplo, una persona que es un poquito más flaquita, una persona que es más gordita, o también de algunas personas en donde encontrar las estructuras óseas a veces se hace un poquito más complicado. Entonces, por eso es bien importante que deben de saber muy bien todas estas cosas al momento de hacer una goniometría. ¿Cómo lo vamos a registrar? En primer lugar, se registra lo que se puede registrar, lo que se mueve en la articulación. Es decir, si una articulación se movió, lo normal es que tenga 90 grados, por decir un ejemplo, una articulación que tiene 90 grados y el paciente solo movió 40 grados. Entonces, eso es lo que yo registro, tiene 40 grados, ¿verdad? Pero también ese es como el rango útil de movilidad cuando ese es el rango de movimiento, disculpe, es el rango de movimiento que se mueve, es decir, lo que tiene el paciente en un plano, ¿sí? Normal de ese movimiento, ¿ok? Pero también se puede movilizar o registrar, se puede registrar el rango de útil de movilidad cuando la medición no comienza en cero. En algunos casos, por la misma, a veces por el mismo goniómetro, por la misma posición del paciente, por algunas excepciones en donde no podemos colocar el goniómetro en cero, no podemos iniciar nuestra medición en cero. Vamos a colocar los grados que contamos. Si yo inicié porque no pude hacerlo de otra manera, ese paciente tiene una limitación, digamos, y vuelvo con la mano, ¿no? Tenemos una limitación y no puede, no puede mover ni para acá ni para acá, ¿ok? Sino que el paciente solo hace un poquito de movimiento. Entonces, pues yo siempre tomo los puntos específicos que voy a tomar en consideración, pero no está en cero. No puedo colocar esa mano en cero porque el paciente no puede colocarla en cero. Entonces, de repente me va a quedar que está midiendo, cuando yo coloqué, está midiendo 45 grados, ¿sí? Entonces yo le digo, ok, haga para abajo, y el paciente viene y le hace, pero llega hasta ahí. Y mi medición empezó en 45 grados. Entonces, y aumentó, y lo que hizo de ese movimiento fueron 30 grados. Entonces yo voy a poner ese movimiento de utilidad, es 30 grados, es mi medición. O sea, tengo que contar no de 0, sino de 45 en este caso. ¿Cuánto pudo mover? Desde 45 en adelante, y uno cuenta 10, 20, 30, porque cada espacio pues significa 10 grados, ¿no? Y bueno, para hablar cómo lo vamos a registrar, lo podemos registrar en tablas numéricas. Cada institución, jóvenes, tiene su forma de registro, algunas ni tienen cómo registrar a veces lo que es la goniometría. Entonces uno solo lo pone en el expediente. Aquí pues hay diferentes formas, pero no nos vamos a meter tanto a esto, porque esto ustedes también lo van a ir mejorando y aprendiendo según las instituciones y según los lugares donde vayan, y también lo vamos a ver un poco más en evaluaciones 2, donde vamos ya agarrando articulación por articulación y ya vamos viendo cómo poder ir midiendo, cómo evaluar esa articulación específicamente, porque para eso es evaluaciones 2, evaluación músculo-esquelética. Bien, y también tenemos otra forma de registro que son las famosas cartas pictóricas, ¿no? Las cartas pictóricas, pues su nombre lo indican, son cartas, ¿sí?
generalmente están en un papel. Acá tenemos otro que les puse formato al final, de ejemplo donde se muestran todos los movimientos ya dibujaditos, paciente, la fecha con de los rangos de movimiento que tiene más, así importante uno no anda para saber como, cuánto ha cuánto mejorado era esa lo persona. normal de este Aquí movimiento, tenemos ya aunque cada deberíamos uno de de los saberlo bien movimientos ya de memoria, porque el hombro, por ejemplo, son cosas ya que tenemos no siempre los, vamos a los tener esas grados partidas. de movimiento. Entonces, una de las formas en cómo podemos medir es este es como que si fuera mi goniómetro donde están los números. Aquí vemos que inicia en 0. Vamos a utilizar un poco acá. Aquí inicia en 0, ¿sí? Y aquí está en 90. En este caso de la cadera, ¿ok? En este caso de la cadera, ya les voy a ir contestando las preguntas, jóvenes. En este caso de la cadera, estamos con la pierna extendida, está en 90 grados, ¿no? Entonces, lo que hace el terapeuta es venir y decir, ok, el paciente solo hizo de aquí a acá. Es decir, que hizo, aquí están 10, 20, 30, 40, no, aquí eso, perdón, discúlpeme, aquí es 10, porque aquí eso no tiene, ni es 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, miren. Entonces aquí el paciente hizo 30 grados, digamos, ¿verdad? Digamos que la pierna no está aquí, sino que la pierna estaría dibujada acá. Entonces yo registro y dice, hizo 30 grados porque partí de 0, ¿ok? Y que entonces, ¿cuántos grados le faltan para completar ese movimiento? 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿sí? Entonces le faltan, ese paciente tiene una limitación de 60 grados de flexión de cadera, por ejemplo. Esto es pues muy, a veces nos ayuda pues a entender un poquito más porque uno puede colorear y es más visual, ¿no? Entonces más rápido también, no queda uno como solo lee, sino que ya entendemos muy bien que lo azul es lo que el paciente puede hacer y lo rojo es lo que el paciente no puede hacer. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, también, ¿verdad? Podemos tener, digamos acá, tenemos que la extensión de hombro, ¿sí? Es 50 grados. Entonces, siempre partimos desde 0. ¿Y qué pasa si el paciente solo llegó hasta aquí? Entonces, ese paciente va a tener nada más 20 grados. Le faltarán 10, 20, 30 grados para poder completar el movimiento normal de lo que es el hombro. Muy bien, vamos a ver. El goniómetro, vamos a ver si puedo acá. Para en la muñeca, todo eso lo van a ver en la tarea, ¿verdad? Muy bien. Están todos los audios de nuevo. Qué raro. Pero ya lo quité, chicos. Ninguno tiene. Ah, este sí, el último. No lo quité. Ay, disculpen. Bien, entonces voy a volver a repetir esta parte entonces.
Muy bien. Sí, ya sé que ya no. Es que se me olvidó la última presentación. Ok, voy a repetir nuevamente esto. Este solo es un ejemplo para que ustedes también lo hagan. Entonces, tenemos al paciente. Para hacer la medición, que este es un registro. ¿Ok? Esto es un registro. Vamos a hacer la flexión de cadera con la pierna extendida, porque también está la flexión de cadera con la pierna, con la rodilla, perdón, en flexión. Entonces, aquí vemos que tengo mi goniómetro, inicia de 0 y termina en 90. ¿Ok? Cada una de estas, entonces es 10. Ay, perdón. Entonces, cada una de estas es 10, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente hasta llegar a 20. Entonces acá hacemos exactamente lo mismo. Las líneas azules representan lo que el paciente va a hacer, ¿verdad? Solo recapitulando. 10, 20, 30. Este paciente puede hacer 30 y le falta todo esto para completar su movimiento. Esto, jóvenes, es lo que ustedes van a hacer también cuando estén con su goniómetro. Eso es lo que deben de leer para poder entonces registrar esto, ¿sí? Muy bien, entonces no sé si aquí hay alguna duda en esta parte de la medición. Luego tenemos la última forma de registro también, que es la parte ya de mixta. La parte mixta que utiliza las cartillas también, o la plantilla, los cuadros en sí, y utiliza también las cartas pictóricas. Entonces acá podemos ver dibujado y también podemos registrarlo en una cuadrito. Como les digo y les insisto, esto va a depender mucho de cada uno de los centros también donde se esté trabajando, del lugar donde vayan, y cómo sea pues ese formato de evaluación que tiene cada una de las instituciones, o ustedes mismos en algún momento les va a tocar ir a un lugar y no van a tener un formato de evaluación, posiblemente les va a tocar hacer un formato de evaluación. Entonces ustedes van a agarrar todos estos componentes que hemos venido viendo en toda la clase, desde cómo hacer una anamnesis, cómo hacer una inspección, cómo hacer ya esta parte goniométrica, vamos a agregar fuerza muscular, y ustedes van a hacer qué es lo mejor también para que ustedes puedan poner en ese formato de evaluación. Hay formatos estándares claramente en algunos lugares donde se pueden utilizar este tipo de cosas, pero ya formatos estándares, pero también depende del lugar en donde estén trabajando, ¿sí? Y qué es lo que estén haciendo, qué tipo de pacientes estén también en el centro, pero que todos tengamos que ver este tipo de teoría, entonces es sumamente importante. Muy bien, necesito ver si hay preguntas sobre esto para que puedan terminar su tarea bien y puedan pues entender de la mejor forma. ¿Preguntas, jóvenes? Ahí los miro con caritas tristes. ¿Qué parte no entendíamos? ¿O será que no me están cayendo mensajes?
Vamos a ver, voy a verificar acá. Ok, ahí estamos. Muy bien, no hay dudas entonces, jóvenes. Muy bien. Sí, claro, pueden hacer tareas, Jonathan, con mucho gusto. Dígame. Díganme. Vamos a ver entonces tareas sobre lo que son las preguntas, dice sobre los arcos de movimiento. Ah, sí, ya voy a tratar de pasarlo también aquí al chat. Es que no sé, fíjense que no me sale cómo compartir la fotografía. Vamos a tratar de pasarla acá a la presentación. ¿Qué preguntas tienen sobre la tarea? Ya la vamos a... Muy bien, dice, con respecto a los movimientos de rodilla, Lick, en el libro que nos compartió faltan los movimientos de rotación interna y externa. Sí, claro. Bien, bueno. Fíjense que existe a veces alguna discrepancia o en algunos libros o literatura de la misma anatomía no consideran la rotación interna ni externa de rodilla como tal. Algunos incluso autores en su momento han dicho que no existe la rotación interna y la externa en rodilla. Pero es importante saber de que sí existe. Lo que pasa es que es muy corto el movimiento, muy poco el movimiento, y únicamente se da en los 90 grados de flexión de la rodilla. Es decir, que tengo que tener la rodilla flexionada a 90 grados para poder entonces tener ese movimiento de rotación de rodilla. En el libro en la partecita del libro que les compartí, o el documento que les compartí también por el chat, ustedes pudieron ver, y aquí es bien importante porque nos confundimos mucho con la rotación de cadera y la rotación de rodilla. Es algo que suele pasar bastante porque siempre nos fijamos, para la rotación de cadera nos fijamos en qué movimiento está haciendo la pierna, la rodilla, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿verdad? Hay que fijarnos en cadera. Ahora, los movimientos de rotación interna y externa sí existen, son movimientos muy pequeños, pero sí existen. De hecho, más bien es uno de los movimientos que a veces, incluso en los deportistas, por ejemplo, pueden causar algún tipo de problema. Porque hacen movimientos bruscos, de repente van corriendo mucho, van corriendo y tienen que hacer un giro inmediato. Siempre hay una pierna que está como más, que se queda, ¿no? Y que hace un giro hasta cierto punto para poder hacer, digamos, un pivote que le llaman. Entonces, existe ese movimiento, está ese juego, ¿verdad? De movimiento, y ahí lo que ustedes tienen que también ir haciendo, que no está en el libro, y ahorita vuelvo a insistir, estos solo son principios de la parte de jugoniometría.
Entonces, en estos principios, ustedes también tienen que ir razonando dónde puede ser mi reparo óseo para poder hacer la medición. Es decir, que eso ustedes lo van a poder analizar según lo que han aprendido de las otras articulaciones y ustedes van a colocar en ese apartadito lo que ustedes han analizado. ¿Ok? Entonces, no existe en ese libro, sí, estamos claros, no hay, ¿verdad? Es una pregunta que me esperaba que me la hiciera. Por eso les mandé también algunas otras cosas y también ustedes pueden usar otro tipo de bibliografía que consideren importante. Nosotros pues utilizamos el de Taubadela porque es el que está un poco más ilustrado y justo sale técnica por técnica, articulación por articulación. En este momento también, si ustedes observaron, únicamente estamos viendo lo que es miembro superior y miembro inferior. No nos metimos a ver nada de columna porque eso poco a poco también lo vamos a ir absorbiendo en otras asignaturas y al mismo tiempo en evaluaciones 2 se vuelve ya a hacer la práctica específica para cada una de las articulaciones, cómo vamos a evaluar cada una de las articulaciones, desde lo que es la anamnesis hasta lo que es, y lleguemos también a la parte de goniometría, pruebas especiales, sensibilidad y otro tipo de pruebas de cada una de estas articulaciones. Y sí, se tiene que enseñar, o sea, nosotros siempre las rotaciones son sumamente importantes en rodilla y en anatomía funcional, de hecho en el libro también que les compartí de anatomía funcional, ahí están las rotaciones y quien hace de los músculos esas rotaciones son parte de los hamstrings que son el bíceps crural y el semitendinoso y semimembranoso. Entonces sí existen esos movimientos, ¿verdad? Bueno, si les digo dónde se coloca el movimiento, entonces no me van a hacer el análisis, ¿ok? Ustedes tienen que identificar ya en cada una de las partes y decir, ok, bueno, vamos a hacer este movimiento, ¿dónde lo podríamos colocar? ¿Cómo podríamos medir? Y de eso se trata también, que podamos ir analizando esto. O sea, no voy a penalizar porque me pusieron mal el dato, pero sí, ¿dónde ustedes pensarían que puede ir ese goniómetro, el axis del goniómetro y cómo se va a medir entonces la rotación interna y externa? ¿Sí? Es parte del análisis que van a ir haciendo tomando en consideración todos los fundamentos teóricos que también está tomando la literatura que estamos utilizando y todas estas presentaciones que estamos haciendo. Y ahí dice, lo que más se mueve en la rotación interna y externa es el pie. Sí, pero no está viendo movimiento del pie, ¿verdad? Lo que se está moviendo realmente es lo que está girando, también es la parte de la tibia que está sobrepuesta en lo que es el fémur. O sea, lo que gira en sí es más la tibia. Ahí es donde se da la rotación y recuerden, está en flexión. Es como que yo tuviera, este es el fémur y este es mi tibia. Entonces lo que hace es este movimiento de rotación, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo que más se mueve es el pie, pero no se fijen en el pie, el movimiento está ocurriendo en la rodilla, ¿ok? Claro, que el goniómetro lo podamos colocar en alguna otra estructura ósea, pues así es correcto, ¿no? Como sucede también en el caso de cuando hacemos la medición de las rotaciones, ¿sí? Alguien en algún momento me preguntaba, pero ¿por qué se coloca y dice de que va hacia la cabeza del húmero? Y colocamos el axis del goniómetro en esta parte de aquí, ¿verdad? Porque no la podemos colocar adentro de esta articulación para poder hacer las mediciones de rotación y de rotación interna y externa. O sea, los movimientos de rotaciones son un poquito los más complicados a veces de medir, y también tenemos que tomar en consideración los planos y los ejes corporales, nunca se les olvide eso.
Muy bien, vamos a ver qué más. Exactamente, ese espacio, Jonathan, se llena en base a la investigación que ustedes hagan y al análisis también que ustedes están realizando, porque no solo pueden estar copiando y pegando la información, también tenemos que estar imaginando un poco. Yo sé que tal vez para los que no tienen ergonómetro es un poco más difícil, pero bueno, hagamos uno de papel, aunque sea de cartoncito, para ir más o menos imaginando cómo lo voy poniendo. Pero ustedes tienen que también estar con su goniómetro y no solamente ir copiando y pegando, sino estar con el goniómetro e irlo analizando cómo es que se va poniendo. Y esa es la mejor manera de irse familiarizando con el uso del goniómetro. Ok, ahí dice, por ejemplo, dice, por ejemplo, Lick dice, yo hice el movimiento y ok, y me toqué, dice, y se movía el peroné, ¿verdad? Bueno, pero el peroné empieza, en el peroné está más abajo el peroné está mucho más abajo de de lo que está la mera articulación. Es decir, aquí está mi fémur, aquí está mi tibia, ¿no? Entonces, el peroné, por decirlo así, está pegadito a la tibia acá, en esta parte de acá. Si ustedes van a palpar la rodilla, ustedes lo tienen que hacer en medio de ese espacio articular que hay, ¿no? Voy a tratar de enviarles algunos videos para que más o menos se ubiquen cómo tienen que ir palpando. Jóvenes, si no están manejando la palpación de estas estructuras, que eso es clase de anatomía, tienen que volver al libro de anatomía que hayan utilizado en la clase, y si no, guíense por el que les compartí de anatomía funcional. Ahí está cómo palpar cada una de las estructuras, ¿verdad? Pero solo leyendo no lo vamos a hacer. Ustedes mismos también tienen que leer e ir, como dice la compañera, palpando también en nosotros primero para ir identificando. Muy bien. Bueno, no, yo creo que están palpando un poquito más mal, ¿verdad? Sí, el peroné se puede mover, claro que puede haber un leve más que nada puede haber un juego articular, es decir, que se puede mover un poquito, pero más a la parte de deslizamiento, no como parte de un movimiento de rotación pura, ¿no? Entonces eso también es muy importante que lo tomemos en consideración. Váyanse a la parte del libro pueden irse a la parte del libro de anatomía de rodilla, donde está claramente cómo se puede palpar, ¿verdad? Esa articulación. Quisiera ver si puedo, es que quisiera mostrarles pero no sé si me está detectando aquí. No, permítame. Muy bien. Más preguntas que tengan. Yo les voy a mandar un videito más para aclararles como el que les mandé también del hombro. Si lo vieron pues todos, de cómo identificar los reparos óseos. Entonces, para aclararles un poco más esto, un poco más visual. Bien, más preguntas.
Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces me voy despidiendo. Espero que pues les haya servido un poco para aclarar lo de la tarea. Es importante que en la tarea, en lo que es el cuadro, pues van a colocar solamente la información que les estoy informando, ¿no? De lo que les estoy, estamos apenas familiarizándonos con la técnica como tal y con los fundamentos de lo que es la goniometría. La tarea, jóvenes, quedó para el domingo, ya al final, ¿verdad?, del día. Les amplié el tiempo. El foro sí cierra el día de hoy, ¿ok? Entonces, por favor, suban sus comentarios. Yo voy a tratar de también de ir retroalimentando. El foro es más pues una cuestión participativa y para que vayamos teniendo análisis de algunas situaciones que se nos pueden ir presentando, y básicamente también el uso de la tecnología. Ok, dice puede ser manuscrita y llenarse en la plantilla que usted mandó y mandarla. Sí, si es llenada manuscrita en la plantilla que yo mandé, sí se puede. Lo que no pueden es imprimirla, cortar y pegarla en el libro, porque no me garantiza que también ustedes la hayan realizado. Entonces, y pueden mandarla en Word. Todas esas especificaciones están, ¿cómo se llama?, en el cuadrito de actividades. Si ustedes leen la forma de presentación, habla de que también se puede presentar con manuscrita, ¿verdad? Manuscrita, tomando una fotografía, ponerla en un documento Word y subirla, ¿sí? O sea, lean bien las instrucciones, jóvenes, no me están leyendo las instrucciones. Y porque están, de repente era que no se habían fijado, a veces no se entiende y yo con mucho gusto les estoy respondiendo, pero me estoy dando cuenta que no están leyendo indicaciones. Entonces, hay cosas que están bien claras, hay otras que pues yo entiendo la dificultad y ahí pues sí estamos estamos pues reforzándoles y contestándoles a todas sus preguntas, pero sí estoy viendo que no están leyendo las instrucciones. Todas esas instrucciones están en la parte de la descripción, ¿verdad?, del campus. Claramente dice cómo se puede presentar y de hecho se las voy a leer acá. Vamos a ver si puedo voy a entrar un poco al campus. Sí, pueden presentarlo en PDF como quieran, o sea, esas siempre las indicaciones son iguales, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Hoy no puse música ya porque la vez pasada que puse me mandaron un mensaje que me iban a quitar el video, dicen. Entonces mejor ya no lo quise poner, ¿verdad? Voy a leerles por última vez, quiero que quede bien constatado para la elaboración de las cartillas, cuál es la indicación. Dice, primero, tienen que empezar a leer con lo que es vamos a ver si aquí me sale. Permítanme, vamos a estar poniendo acá.
me sale aquí está ya. Ok. Muy bien, aquí está ya. Es que no me lo aceptaba. Muy bien, acá ustedes pueden ver que está todo lo que es la elaboración de la cartilla. Dice hasta el propósito, que el estudiante conozca los grados de movimientos articulares de miembros superiores e inferiores. Vamos a dar un poco más de... ¿Sí? Donde van a bajar la plantilla, ¿ok? Donde están bajando la plantilla. De ahí van a utilizar el libro hasta las páginas. Les puse cuáles páginas son, ¿verdad? Porque pues como ustedes vieron también está todo lo del raquis, ¿ok? De ahí también tienen que leer todo el apartado de articulación, donde está la posición del paciente, la alineación del goniómetro, el movimiento, el registro. Pero yo solamente les estaba pidiendo precisamente 3 cosas. El eje o reparo óseo, sobre todo que se fijaran cuál era el reparo óseo, la parte, dónde iba también el brazo fijo y dónde va el brazo móvil. Eso es lo único que les estaba pidiendo, pero hay muchas más cosas que podemos ver. Y de ahí, miren, memorizarse los arcos de movimiento normales de cada articulación, la posición del paciente y del goniómetro, pero eso es memorizárselos. No les estoy pidiendo que me lo pongan, porque ya ustedes tendrán que ir también memorizándose eso para saber cómo tiene que ir al paciente. O sea, no podemos, la posición en sí, cuando un paciente pues puede ponerse en esa posición que nos habla la literatura, ¿verdad? Pero ya vimos también que la parte del paciente encamado es otro rollo, ¿no? Entonces tenemos que ir adaptando cada cosa, pero sí ya tienen que ir memorizando muchas de las cosas. Luego también, acá está la forma de presentación, pues lógicamente ya me está acabando la batería, es el aula virtual, formato Word o PDF, ¿sí? ¿Ok? Claro que tienen que incluir las rotaciones de rodilla, claro que sí, ¿verdad? Todo lo que va en la plantilla se tiene que llenar. También se puede presentar manuscrito, tomar una fotografía y subirlo al Word. Si ustedes quieren, pues imprimir la plantilla, llenarla, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero eso es manuscrito. Luego colocar el nombre y el apellido. Recuerden, no es mi nombre ni mi apellido, es el nombre de ustedes, ¿ok? El nombre de ustedes, nombre y apellido dividido por un punto. De ahí con una pleca abajo y que diga Arcos. ¿Por qué? Porque yo de esa manera puedo, cuando bajo los archivos, se me bajan por nombre y no ando yo pensando en de quién es cada archivo, ¿sí? Entonces, el nombre y el apellido del estudiante y siempre pleca con Arcos, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Y lo otro es, lo que estamos tomando es que el cuadro tiene que ir completo. Entonces, si ahí dice rotación interna de rodilla, tiene que también, ¿verdad? Cuidar en ese sentido esa información. La información debe de ir completa. Y la redacción, ortografía y orden también. La fecha la cambiamos, como recuerdan, porque los vi pues que sí, definitivamente estaban un poco confundidos. Entonces vamos a dejar la tarea y por eso preferí también explicar un poco más este tema para el domingo. Listo para el domingo. Muy bien. Bueno, a ver, comportémonos chicos también en el chat. Ok, muy bien. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Por favor, pues cualquier otra duda, ¿verdad? Que vayan teniendo, me las van haciendo saber. Siempre pues estoy tratando de estar a disposición y poderles pues aclarar esas dudas.
Así que espero que estén bien de salud, cuídense jóvenes, ánimo. Yo sé que esto está un poco... Sí, la plataforma dice que es para hoy, pero ya ahorita mismo la voy a cambiar, no se preocupen. Ánimo, ¿verdad? Porque pues estamos pues en una situación siempre un poco complicada, y pues cada uno también tendrá pues su problemática, ¿verdad? Todos en este momento, y pues esperemos que lo más importante ahorita es que pues nos cuidemos en salud, ¿sí? Así que nos vemos, chicos. Cualquier cosa, siempre estoy vía chat respondiendo sus preguntas. Y ya la joven que subió también su boniómetro, voy a intentar subirlo yo para hacerles una explicación en el chat en el chat normal de WhatsApp, ¿verdad? Para explicar en dónde tienen que leer, porque no pude ahorita compartirles aquí la imagen, ¿sí? Listo, cuídense muchísimo, por favor. Nos vemos.